Hola a todos, ¿cómo estáis? Si no queréis comer cuento, si queréis pensar por vosotros mismos, este es vuestro canal, Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy os quiero hablar de un tema polémico donde los haya. Los famosísimos Illuminati. Para muchos, unos tipos ahí, 10 o 12 familias que se reúnen a escondidas y que manipulan el mundo de una forma terrible. Qué cosa tan absurda. Es un poquito más complejo, pero tiene una fuerza tremenda, porque realmente gracias a este grupo masón, y recalco lo de la palabra de masón, el mundo a día de hoy es lo que es. Pero en vez de contar idioteces, lo que hay que hacer es leer y meterse en la historia. Bueno, otro día haré un vídeo de la masonería. Básicamente la masonería es un movimiento espiritual que lo que quería hacer era cambiar el mundo en el que vivíamos. Nace en la Edad Media, es una continuación de las ideas de los templarios y cuando llega el siglo XVIII es realmente cuando todo cambia. ¿Qué sucede en este famoso siglo XVIII? Bueno, pues todos estos grupos masones son los que impulsan un nuevo tipo de pensamiento que es la Ilustración, el siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿Qué sucedía? Que todos los intelectuales, una buena parte de ellos masones, estaban hartos del poder de los reyes y de la iglesia. No se hablaba de democracia, del poder del pueblo, en algo más de 2000 años, desde la antigua Grecia y la antigua Roma. Fueron 2000 años de oscuridad, donde la iglesia y las monarquías nos pisotearon, donde no había ningún tipo de libertad. Y dentro de esta revolución de la Ilustración surge un grupo masón que se llaman los Illuminati. ¿Quién crea los Illuminati? Este señor que estáis viendo aquí, que se llama Adam Weishaupt. Y Adam Weishaupt es un masón un poco más radical. Y básicamente le dice a los otros masones: muy bonito las ideas espirituales que todos tenéis de el cambio en el mundo, pero nos metemos en política o nos metemos a hacer las cosas en serio o nada va a cambiar. Los reyes y los nobles más la iglesia nos van a seguir pisoteando durante siglos. Él crea los Illuminati a finales del siglo XVIII y ¿quién pone la plata para impulsar el crecimiento de los Illuminati? Este señor que estáis viendo aquí, que se llama Adolf von Niege. Adolf von Niege lo que hace es que pone la plata y los Illuminati empiezan su expansión, primero por el resto de Europa, salen de Alemania, van a Francia, Gran Bretaña, otros países y también, y esto es clave, los Illuminati llegan a los Estados Unidos. Y todo esto en muy poco tiempo, muy pocos años. Estas ideas de los Illuminati lo que nos hablan es de un mundo sin frontera, donde todos seamos iguales, donde todos podamos construir un mundo mejor. Las ideas, no me digáis, son maravillosas. Pero estas ideas maravillosas acaban cayendo dentro de una cosa, y esto muy importante, no lo olvidéis, que es el despotismo ilustrado. Dentro de la Ilustración, los Illuminati apoyan una idea muy importante que es la que hoy día sigue gobernando el mundo. El despotismo ilustrado. Acordaros de esto. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues en medio de todo este lío, el señor Adam Weishaupt se va a París y se sienta con dos personajes muy importantes. Maximilien Robespierre, que es uno de los impulsores de la Revolución Francesa, creador del Comité de la Salvación Pública. ¿Qué hizo el Comité de la Salvación Pública? Pasar por la guillotina
a nobles y cualquiera que estuviera en su contra. Maximilien Robespierre, y el segundo personaje tremendamente importante, el Marqués de Lafayette. ¿Qué es lo que hace el Marqués de Lafayette? Se va a Estados Unidos y apoya militarmente el nacimiento de la primera nación democrática de la historia moderna, los Estados Unidos de América, que declaran su independencia en 1783. Bueno, todo esto es tan tremendamente peligroso que hace que el gobierno alemán prohíba a los Illuminati en 1785. Pero su plan ya estaba en marcha. Ya había nacido los Estados Unidos de América y pocos años después la Revolución Francesa crea la primera nación democrática de Europa. Y esto es lo que cambia el mundo: el nacimiento de los Estados Unidos de América y el nacimiento de Francia como un país libre. Y a partir de ahí empieza todo a surgir en cascada. Pero ¿qué hay tremendamente importante que sucede justo en ese instante? Pues una cosa muy sencilla. En ese momento surge la revolución industrial, la creación del capitalismo, tal y como hoy día lo conocemos, y se crea una nueva esclavitud. Los señores pasan y las señoras pasan de ser siervos de la iglesia en el campo, o de los nobles en el campo, en tierras que no eran suyas, pasan a ser el proletariado, pasan a trabajar en enormes fábricas. Se crea un nuevo sistema económico. Y acordaros ahora de una cosa muy importante: se crea un nuevo sistema económico, nacen estas dos naciones que son tremendamente importantes en el mundo, Francia y Estados Unidos. Francia hace que el resto de naciones de Europa pasen a ser democráticas y Estados Unidos hace lo mismo con todas las colonias que se van creando aquí en América Latina. Bueno, os voy a contar un gran secreto ahora, no os lo perdáis. Supuestamente los Illuminati desaparecieron, pero ¿cuál era el símbolo de los Illuminati? Esto es tremendamente importante. Pues el símbolo de los Illuminati era el búho de Atenea. Atenea, la diosa griega del conocimiento, y el búho porque es un animal que es capaz de ver en la oscuridad. Por eso Adam Weishaupt coge el búho de Atenea como su símbolo principal, como el símbolo de los Illuminati. Era una época oscura y había que arrojar luz. Pues a los Illuminati, aunque los prohíban, les salió el tema genial. Pero acabó todo cuando los Illuminati se prohíben. Vamos a ver. Y esto es tremendamente importante. Os voy a contar otro secreto que no conoce casi nadie. El búho de Atenea. Pues el señor que está a la cabeza del nacimiento de los Estados Unidos de América, tal y como hoy los conocemos, es este que tenéis aquí, George Washington. De todos los firmantes de esa declaración de independencia, prácticamente todos eran masones. Aquí podéis ver a George Washington vestido de masón. Pues cuando George Washington diseña la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, fijaros en el símbolo que pone en torno a el Capitolio, el edificio principal de la democracia norteamericana. Los jardines lo que nos dibujan es el búho de Atenea, tal y como lo tenían los Illuminati. Esto termina aquí, el plan de los Illuminati termina aquí, el plan de esta neomasonería termina acá. No, cuando llega el capitalismo, amigo mío, qué maravilla en estas naciones modernas, dame la platica, y el poder siempre corrompe. Esas ideas maravillosas de los Illuminati se van difuminando y se queda la principal del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y se crean grupos neomasónicos que siguen el espíritu de los Illuminati. El más importante de ellos, Bohemian Grove,
creado a finales del siglo XIX. Y esto ya es lo tremendamente macabro. ¿Qué es lo que hace Bohemian Grove? A día de hoy se siguen reuniendo, se reúnen en torno a unas 1000 personas todos los años en California. ¡Qué casualidad! Fijaros cuál es el símbolo que aparece en la puerta de la sede de Bohemian Grove. Otra vez, el búho de Atenea, el mismo símbolo de los Illuminati. ¿Y qué sucede con estos grupos neomasónicos? Pues que crean ya la forma perfecta del nuevo orden mundial que es el que tenemos ahora. Y lo que hacen es que por Bohemian Grove pasan personajes como este que estáis viendo aquí ahora mismo, William Randolph Hearst, el creador del concepto de la prensa moderna, un gran magnate multimillonario. Tenemos la prensa para manipular a el pueblo, tenemos la gran banca con familias que crean todo su poder justo en este momento, como los Rothschild y los Rockefeller. Los Rothschild crean la banca moderna tal y como la conocemos hoy día y apoyan el nacimiento de estas naciones como Estados Unidos y como la Francia moderna, y los Rockefeller que crean este concepto y llevan este concepto de banca moderna a Estados Unidos y dominan las materias primas en las que se basa la revolución industrial, sobre todo el petróleo. Nos falta un tercer elemento para que esté en Bohemian Grove. Si tenemos la plata y tenemos los medios de comunicación, ¿qué nos hace falta? Los políticos, obvio. Y los políticos están casados con los medios y están casados con el gran capital. Aquí tenemos, por ejemplo, en una reunión de Bohemian Grove al señor Richard Nixon y al señor Ronald Reagan. Los dos fueron presidentes de los Estados Unidos de América. El plan de los Illuminati que se corrompió por la plata. Muchos de vosotros estáis esperando, pero que no. El nuevo orden mundial, nos van a poner un chip en la cabeza y todo nos van a controlar como si fuéramos una especie de marioneta. Nunca va a pasar. El nuevo orden mundial es lo que ya tenemos. Una banca y corporaciones financieras que controlan el mundo, que controlan los medios de comunicación y unos políticos que son sus peleles. Esa es la idea que tenemos hoy día y que muchos llaman falsa democracia. Porque ahora os voy a contar otro gran secreto. Todo este plan que va evolucionando durante 2 siglos se concreta en 1944 con una cosa que se llamó el Acuerdo Bretton Woods. Los Estados Unidos de América entraron en la Segunda Guerra Mundial, no para salvarnos del nazismo, porque en 1944 en ese Acuerdo Bretton Woods se crea la economía que vivimos a día de hoy, creándose el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que hoy día maneja la economía. Olvidaros de un nuevo orden mundial que nos lleven como peleles. Lo que hay a día de hoy es perfecto. El 1% de la población tiene más del 80% de la riqueza de todo el planeta. Se crea la economía financiera que mueve 10 veces más dinero que la economía real, que es en la que vivimos usted y yo. La especulación y la gran banca dominan el mundo y las grandes corporaciones financieras. Tenemos una sensación de falsa democracia y todo esto fue un plan que hicieron los Illuminati para crear las naciones democráticas de la Tierra. Pero al crearse el capitalismo, no sé si el plan se le fue de las manos o realmente fueron muy listos los creadores de la banca y las grandes corporaciones financieras para hacer que vivamos en el mundo en el que hoy estamos. Nuevo orden mundial. No, señores, ya vivimos en él y es macabro y perverso. Ya haré más vídeos sobre esto si os apetece ponérmelo
aquí abajo vuestros comentarios. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Qué macabro es el sistema en el que vivimos, pero solo nosotros podremos cambiarlo. Un saludo y hasta otro vídeo.